Hola, buenas tardes. Pues sí, unos cuantos años. Hace 15 años estábamos aquí en la Casa Encendida hablando de bioconstrucción, prácticamente predicando en el desierto. Como sabéis, cada vez somos más, cada vez vivimos más juntos. En el 2050 se espera que la población, el 80% de la población viva en ciudades. Cada día estamos más conectados con toda la tecnología, cada día tenemos más likes, cada día tenemos más amigos. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que el índice de soledad no para de crecer. Y esto es verdad. Empezamos hace 50 años hablando sobre los límites del crecimiento, hace 25 años cambio climático, de las cumbres del clima, y ahora empezamos a hablar profundamente del problema de la soledad. Y el problema de la soledad es mayor afrontando estas problemáticas de cambio climático. Nosotros tratamos de trabajar con comunidades. Nos juntamos hace 20 años un grupo de personas a pensar sobre los modelos de ciudad, los modelos de vivienda y cómo podíamos afrontar este contexto de crisis sistémica desde una perspectiva de la comunidad. Cómo podemos juntarnos para hacer nuestras vidas bastante más eficientes y también, ¿por qué no?, bastante más divertidas. Empezamos a trabajar con una serie de talleres y creamos el proyecto de Entre Patios, en el que tengo dos gorros. Soy usuario, vecino y además soy arquitecto. Y ahí, poco a poco, fuimos pensando entre todos cómo queríamos vivir. Además de Entre Patios, acompañamos otros proyectos como este grupo senior que ha decidido vivir de otra manera y tener un envejecimiento activo, convertirse en una parte principal de su vida o convertir su vida en una parte principal en el momento donde la sociedad prácticamente te está desechando del sistema. Acompañamos a otras comunidades que han decidido irse al campo y generar un cohousing rural, vivir en un entorno de viviendas integradas en la biodiversidad. Y si te pones a soñar, si te pones a pensar, de repente llegan un día las máquinas y se ponen a hacer realidad los sueños y empiezan a aparecer los edificios. En este caso, Entre Patios se terminó el año pasado, lo terminamos en noviembre, empezamos a vivir en noviembre y ya la primera en la cabeza. La primera ola de frío, vino Filomena y tuvo que funcionar el edificio o ver cómo funcionaba el edificio en este contexto de crisis climática y de olas de calor y de olas de frío. Pero no solo voy a hablar de personas, que para mí es de la parte más importante dentro de la arquitectura, sino que también les voy a hablar de arquitectura. Los proyectos de cohousing tienen dos partes, el hardware y el software. El hardware es esta arquitectura y el software es la construcción de comunidades, son las personas. Y todos estos proyectos son posibles porque hay un grupo de personas que lo hacen posible. La arquitectura obviamente tiene que ser lo más eficiente. En un contexto de cambio climático la arquitectura tiene muchísima responsabilidad. Primero, porque es responsable de muchas emisiones de CO2, del 36% de las emisiones de CO2, y en segundo lugar porque es el lugar que nos acoge, es el refugio. El concepto original de la arquitectura es cobijarnos. Por eso tenemos que diseñar y pensar una arquitectura que nos haga resilientes frente al contexto que viene. Diseñamos con criterios de cambio de diseño bioclimático y con criterios de Passive House. ¿Qué es esto? Pues hacer lo más eficiente energéticamente la vivienda. Esto quiere decir 11, 15 kilovatios hora metro cuadrado, que quiere decir al final que tu casa no consuma prácticamente nada, solo 135 vatios y solo de energía renovable. Hablamos mucho de los coches, de la electrificación de los coches, pero los edificios también deben dejar de funcionar con combustibles fósiles, solo eléctrico y 100% renovable. ¿Pero qué son 135 kilovatios? Pues son unos 11 euros al mes de consumo. Eso quiere decir una factura de unos 20, 30 euros. Y este es el siguiente guantazo, el del cambio de la factura, ¿no? La subida del precio de la energía y lo que nos afecta. Y cómo nuestros proyectos pueden ser resilientes frente a este agotamiento de los recursos fósiles. Y como sabéis, la previsión es fea o es complicada. Vamos a tener muchas olas de calor. Se prevé que los días de 40 grados en Madrid se multipliquen por 7 o por 8 veces. Eso es un calor tremendo, o que tengamos temperaturas cercanas a los 50 grados,
como pasa en Marrakech o en Irak. Los edificios tienen que funcionar frente a eso y por eso diseñamos con criterios de Passive House, es decir, máxima eficiencia y evitar que haya un intercambio de calor y de frío potente. Pero además de que los edificios no gasten prácticamente energía, lo que tenemos que hacer es que los edificios produzcan energía. Y en este caso, en Entrepatios, tenemos instaladas 32 kilovatios de energía, de paneles fotovoltaicos para producir energía. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que producimos más energía de la que consumimos. Aquí, en el mes de julio, un día normal de julio, hay una producción en torno a un 25 o 30% más de energía que de consumo. Y eso nos da mucha resiliencia, aparte de que podemos vender la energía y generar un ingreso. Es decir, ya la factura no son 20-30 euros, sino que puede estar entre 15 y 20 euros. En un contexto donde la electricidad sube un 35% y es un contexto que no va a cambiar, es importante que nuestros proyectos o que donde vivamos haga que seamos resilientes frente al cambio climático, ¿no? Esto también lo hemos afrontado en otros proyectos, como uno que presentamos aquí en Madrid, donde éramos todavía más ambiciosos. Es decir, que el edificio no solo 2 kilovatios, sino ir a casi 3 kilovatios por vivienda. Es decir, entender los edificios también como productores de energía. Tenemos que ir a un modelo de producción energética distribuida, donde ya no dependamos de sistemas de producción centralizados, sino que vayamos a un sistema distribuido, que cada uno de los edificios de las comunidades se convierta en productores y consumidores de energía, ¿no? Pero hablemos también de materiales. Una cosa es que los edificios no gasten prácticamente energía y que el 100% de la energía sea eléctrica, por lo tanto no tendríamos emisiones en el uso del edificio, pero siempre va a haber emisiones en el proceso de construcción de un edificio. No es lo mismo construir un edificio con madera que construir un edificio con hormigón. Si construimos un edificio con madera, estamos absorbiendo CO2, capturándolo, metiéndolo en los árboles y construyendo con árboles, por lo tanto, con carbono embebido. Si construimos con otros materiales, hierro, cemento, lo que estamos haciendo es soltar CO2 al exterior, siempre y cuando construyamos con madera sostenible, certificada, FSC o PFC, y plantemos más árboles de los que usamos, pues vamos a utilizar materiales renovables, ¿no? Y hay una diferencia abismal. Por lo tanto, podríamos llegar a edificios que llamamos CO2 nulo, es decir, que calculan toda la huella de carbono, la minimizan, la compensan, cuidado con lo de compensar, que no justifica nunca, nunca el poder contaminar, y luego simplemente el compensar puede ser hacerte cargo del impacto que generas en el proceso de construcción, puede ser un impuesto de carbono o una compensación, pero hay que hacerse cargo de los procesos, de todos los procesos generan impactos y luego que el edificio funcione 100% con energías renovables, ¿no? Trabajamos con el Green Building Council y todo el programa europeo de descarbonización, el Building Life, para que esto se introduzca dentro de la construcción. El peso no está solo en el uso y en la eficiencia energética de los edificios, sino en cómo construimos los edificios, cómo introducimos la economía circular. Incluso no solo a ir a unos edificios ya de carbono cero, sino que los edificios sean capaces de absorber CO2, ir a un concepto más regenerativo. ¿Cómo entender un edificio como un bosque? Como este edificio de Pirelli en Milán. Podemos hacerlo, tenemos conocimiento y tenemos toda la técnica para poder hacerlo. O introducir otros materiales de desecho de la industria textil, por ejemplo, en los aislamientos del edificio. Hay que incorporar toda la economía circular en el proceso de construcción de edificios. Me gusta mucho esta historia, que es en la cultura mediterránea, cuando una familia tenía un hijo, plantaba árboles para que sus hijos luego pudiesen construir sus casas, ¿no? En este edificio en Vivio queremos plantar 1000 árboles antes de empezar una pequeña intervención, pequeña de 60 viviendas en entorno rural para hacer un cohousing. Un cohousing que funcione como una comunidad energética, con una comunidad de prosumidores de energía y de alimentos. Pero no me quería ir sin contarles una última noticia. Nos dieron el Premio Nacional Low Carbon de Green Solution Awards. Pues ayer, en la COP26, nos dieron el segundo premio internacional por el proyecto de Entrepatios. Y también nos dieron un segundo premio internacional por un coworking que hemos diseñado aquí en Madrid. Muchas gracias.